cuáles podrían ser 3 actitudes nuestras psicológicas muy convenientes, oportunas y provechosas para la vivencia de este tiempo? Las enuncio y después las desarrollamos un poquitín. Primero, no desperdiciar ocasiones. Segundo, saber esperar. Y tercero, nunca desanimarse. Creo que si vivimos así el Adviento desde hoy mismo, por no decir desde ayer por la tarde, que es cuando propiamente ha empezado, con las primeras vísperas de la primera dominica, que es hoy, podemos vivir un Adviento muy bonito y sobre todo muy santo y muy viril, incluso en el caso de las mujeres, porque Teresa de Jesús, que ha de ser la maestra de todas, les aconseja ser no nada mujeres, sino tan varoniles que pongan espanto a los hombres. Esas son las auténticas mujeres, las que no enflaquecen la voz para hacer ver a los otros que están malitas o que necesitan que se las atienda, y en fin, todos esos ardides tan sutiles y que desembocan en lágrimas mujeriles, dice Santa Teresa también. No, que pongáis espanto a los hombres por faltar esa raza de mujeres hoy. Está España como está, y está la sociedad como está la familia como está, y están los conventos como está, porque no hay mujeres mejorando lo presente. Bueno, pues con que fuera cada mujer española una centésima parte de Santa Teresa de Jesús, estábamos bien despachados. Por tanto, estos son consejos para vivir el Adviento virilmente, también las mujeres. Lo que no quiere decir que se pongan pantalones, ni que fumen. Es otra cosa, la virilidad de la mujer. Pues no desperdiciar ocasiones. Esto, en el plano del vicio, del pecado, de la tentación, es muy peligroso, Voy a tratar de explicar este consejo. Porque es el consejo que el demonio susurra en el oído del pecador hasta que ya lo tiene totalmente engolfado en el fango, entonces ya no susurra nada. Pero al principio siempre es este el consejo: no desaproveches la ocasión. Y entonces, a pecar. No, vamos a enfocarlo a lo divino, este consejo. No desaprovechar ocasiones. Hay que despertar, dice un poeta, no me acuerdo ahora si es Machado o es Eugenio d'Ors, no me acuerdo. Dice, hay que despertar al ángel que todos llevamos dentro. Eso es no desperdiciar ocasiones. No dejar pasar ninguna gracia actual. Gracias actuales se llama en teología, vamos a decirlo poéticamente, a los besos que Dios da al alma a lo largo de la jornada, a través de una plática como esta, de una puesta de sol, de una conversación con alguien, de una inspiración que tengo porque me levanto, me despierto en medio de la noche y tengo una inspiración, de un error que he cometido y esa humillación me acerca a Dios, de un libro que me encuentro y leo una frase, un aldabonazo en el alma, un beso del Espíritu Santo. Eso es una gracia actual. La inmensa mayoría de las cuales, por no decir su práctica totalidad, las dejamos pasar de una manera miserablemente desagradecida y absurdamente inconsciente. Bueno, pues tú comulgas por la mañana temprano, luego te vienen las gracias actuales, te viene un tirón de orejas de tu ángel de la guarda, te viene una caricia de la Virgen, te viene una palabra de un amigo, te viene una cosa inesperada.
y ya tienes el alma como perfumada, como ambientada, como caldeada, para no desperdiciar esas ocasiones. Y esas ocasiones no te van a faltar, obedécelas, porque basta para hacer un santo no a empezar tú, sino secundar las gracias actuales que recibas, secúndalas, no las rechaces. Acuérdate de aquello de San Agustín, escalofriante, terrorífico. Timeo Jesum transeuntem et non redeuntem. Temo a Jesús que pasa y no vuelve a pasar. Pues vaya crueldad. No, sí, vuelve a pasar, porque siempre te va a dar otra oportunidad, hasta en el punto de la muerte. Te va a dar seguramente un rayo de luz para que tengas contrición y te salves, pero te salves con todos los milenios de purgatorio del mundo. No es lo mismo que haberle sido fiel toda la vida. Pero vuelve a pasar con esa gracia concreta de esta mañana, de este retiro, de este rato de oración, de esta confesión, de este encuentro, con esa ya no vuelve a pasar. Dios, siendo Dios, no puede hacer, porque sería negarse a sí mismo, porque ha decidido entrar en el tiempo el que no tiene tiempo. Me estoy poniendo un poquito metafísico hoy, pero es muy poco. Y no puede hacer Dios que deje de ser lo que ha sido. De manera que cuando se nos perdona un pecado en la confesión, eso queda borrado, totalmente aniquilado, el hecho del pecado, la ofensa a Dios, pero el hecho histórico de que tú tal día ofendiste a Dios, eso no lo borra ni Dios, ese hecho histórico. Y el hecho histórico, concreto, temporal, determinado, de que tú en tal momento desperdiciaste la ocasión, dejaste pasar esa gracia de Dios, eso no lo quita Dios. Está ahí ese hecho histórico. No digo esto para agobios, ni escrúpulos, ni angustias, ni rigorismos bobos, sino para que haya un afinamiento en la delicadeza y en la sensibilidad espiritual y en la fidelidad. Por tanto, no desperdiciar ocasiones. Esto es, aprovechar las gracias actuales. Voy a leer un trozo se llama el libro Retazos de una vida ejemplar, de un joven que estaba en una institución fundada por un sacerdote jesuita muy santo. Yo le conocí, parecía San Pedro de Alcántara, hecho de raíces de árboles. Era todo un señor, como eran aquellos jesuitas. Le conocí en un convento fundado por la Madre Maravillas en plena moraña abulense, perdidísimo en el campo, que es donde empezó la reforma de los carmelitas descalzos San Juan de la Cruz, de la que ayer hizo precisamente años, 1568, el 28 de noviembre. Ese convento se llama Duruelo. Bueno, pues Duruelo fui yo varias veces, era un mocoso, seminarista, y me encontré allá al padre Morales, que ya tenía 80 y tantos años, se murió al año siguiente o al otro, ya es venerable. Y estaba con 2 o 3 jóvenes, siempre estaba con jóvenes, porque había trabajado en eso fundamentalmente, y había fundado la Cruzada de Santa María, eso ya para consagrados, y para chicos que iban por los clubes, los campamentos, la milicia de Santa María, con ese vocabulario combativo y militarista de los jesuitas de entonces. Ahora no sé si llamarían la asamblea multicolor de la pluralidad genérica. Bueno, pues entonces era eso, milicia de Santa María y la Cruzada. El padre Tomás Morales, un santazo. Y uno de los jóvenes de él se llama Jesús Palero y escribe así en un libro que se titula así, Retazos de una vida ejemplar. Jóvenes a quienes no asusta la santidad, a quienes no les gusta ese catolicismo alocine, que no sirve para nada, que no exige nada, que es un estorbo y una comedia,
que quiere meter en el templo el paganismo de la calle, que no llena esa inquietud que Cristo prendió en sus almas. Jóvenes que ven en el Maestro esa poesía que les emborracha, esa poesía de los lirios del campo, de las mieses fecundas, de las aves del cielo. Católicos que han mojado sus labios con el agua que salta a la vida eterna y que no tienen más sed que las almas, que saben de una alegría que no es preciso comprar con unas pesetas en taquilla. Estos, Señor, son la esperanza de tu reino que ya apunta. Estos harán que muchos se rasguen las vestiduras y que muchos les sigan, chiflados como ellos, por el santo ideal que pusiste en sus manos. Estos santos ideales, esos pensamientos recios que tú vas dejando caer entre nosotros. Juventud que con santa impaciencia no puede aguantar más, porque les cuece en todo su ser esa bofetada de falso catolicismo, de exhibición, de cobardía, de lujuria y codicia, de esa peste que como un humo denso va subiendo desde la tierra hasta el trono de Dios. Mirad en qué tiempos vivís, nos ha dicho San Pablo y nos lo va a decir ahora en misa, en la epístola a los romanos. ¿En qué tiempos vivimos? Pues en los que dentro de la Iglesia se reparte a diestro y siniestro, por aquellos que deberían repartir a Dios, una bofetada de falso catolicismo, de exhibición, de cobardía, de lujuria y codicia. Este es el mundo que nos ha tocado y esta es la Iglesia que nos ha tocado, llena de santos también, llena de santos, pero llena de pastores indignos que están cubriendo de ignominia el rostro purísimo de la esposa del Cordero. Y no estoy descubriendo nada, porque esto está todos los días en los periódicos. Pero sobre todo ese falso catolicismo de cobardía. ¿Qué ha pasado? Que llevamos mucho tiempo desperdiciando ocasiones. Segundo punto, saber esperar. Hubo un joven en España que murió en plena guerra, simpático y de muy buena sociedad, y guapo y listo y arquitecto, de una familia muy buena burgalesa, Rafael Arnaiz Barón, y le dio por ser monje nada menos. Y estaba enfermísimo de diabetes y entró 4 veces en el monasterio porque tuvo que salir 3, pero tenía que consagrar a Dios todo ese caudal del que muchos hubieran dicho, qué desperdicio de preparación de chico guapo y de chico que tenía detrás las que quisiera y de muy simpático. Bueno, se hizo monje en unas condiciones poco halagüeñas, en el sentido humano también, pero no es momento ahora de hablar de eso. La cosa es que repite mucho una frase el hermano Rafael, ya San Rafael Arnaiz, que es toda nuestra ciencia consiste en saber esperar, saber esperar. Hoy estamos bajo el influjo de las técnicas modernas de difusión de pensamiento, de audiovisuales, y todo ello ejerce un dominio despótico, la mayoría de las veces con el monopolio de una ideología absolutamente atea, y que se convierte en una dictadura mucho más terrible que ninguna de las que se estigmatizan. Y por tanto falta paciencia, falta sosiego, falta temple, falta dejar cocerse las cosas, como se dice en mi tierra, a su amor. Falta eso, falta saber esperar. Y esto pues se mete mucho en los jóvenes. Y a veces se tiene prisa para todo. Ayer se lo decía yo también a alguno, es una prisa para los noviazgos, para los matrimonios, para los trabajos. Yo lo comprendo, sobre todo para los trabajos por esto.
pero es una prisa, es como un desasosiego, como una irreflexividad. Pero tú déjate, ponte en manos de Dios, confía, haz oración, todo se te va a ir poniendo bien. Y para descubrir tu camino en la vida y todo, toda nuestra ciencia consiste en saber esperar. ¿Qué pasa? Que los impulsos, las ideas madre de la vida espiritual no penetran con rapidez. Primero, porque hoy la cultura religiosa, la formación de los oyentes es muy baja, muy elemental, muy elemental. Vosotros que tenéis el buen deseo y la voluntad decidida y venís a misa los domingos todos y tratáis de formaros y oís muchas homilías y pláticas, sí, pero venís de una cultura laica, de familias a última hora laicas del mundo de hoy. Nuestra familia es la mejor de todas, eso ya se sabe de siempre, pero bueno, son de este mundo. Y no tenemos ese humus, esa cultura. Yo digo siempre de nuestros abuelos. Cuando digo abuelos me refiero a tatarabuelos. Es una figura, lo de los abuelos. Porque hoy las abuelas son de pantalones y de esas cosas. Yo me refiero a los tatarabuelos. Entonces esos vivían en una teocracia, en un sentido de Dios que permeaba todos los actos y horarios, todos los proyectos, todos los trabajos, toda se dice ahora, la dinámica familiar, el número de hijos, todo venía iluminado por la voluntad de Dios. Hoy pues todos pertenecemos a familias de 2 hijos o 3. Esto es así. Esto es así. No vamos a dar más vueltas. Los hechos son los que son. Pues es un mundo absolutamente secularizado. Luego se va a misa todos los domingos y bien, pues sí, pero no está Dios. No. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos falta ese sustrato, ese humus, y que, ¿cómo lo explicaría yo? Que sí, que más o menos asimilamos un pensamiento católico, que por ser católico tiene que ser necesariamente tradicional, porque si no, no sería católico, pero luego hay que estar en ese otro sistema de pensamiento que inevitablemente por ósmosis se nos contagia. Y entonces es una labor lo de la asimilación de una verdadera cultura católica, evangélica, de estas ideas paulinas, de lo que dice el Señor en el Evangelio, del magisterio perenne de la Iglesia, no de los tutti frutti ni de las ecologías, de la libertas prestantísimum. Es una labor, pues, de fondo. Y hay que saber esperar en el sentido de decir, bueno, yo tengo aquí que ir formándome y asimilando, no para ser un bicho raro ni quedarme en el mundo en un islote, pero sí para estar muy convencido de lo que es la verdad. Yo tengo que tener conciencia de que esto es una carrera de fondo y que no he llegado ya. Este es el punto. No he llegado ya. O sea, no, yo tengo unos criterios y yo voy lo tradicional, y que no te enteras de nada. Que no, que esto es lento. Y que esto no lo asumimos nadie tan fácilmente porque la hostilidad es un bombardeo diabólico y constante y permanente. ¿Qué quiero decir cuando digo hay que saber esperar? Hay que no arriar la bandera, hay que no claudicar, hay que no concederse tregua, hay que no darse por vencido sin precipitaciones, sin agobios, sin rigorismos de lengua afuera, no. Pero la carrera de fondo sigue. Yo no he llegado, ni siquiera he hecho una parada para concederme un descanso. A lo mejor he aminorado un poco el paso porque si no voy a dar un reventón. Pero yo sigo. Saber esperar. Miren lo que dice en una carta San Vicente de Paúl, a quien se toma exclusivamente en su vertiente de caridad con los pobres, que la tuvo muy grande. Pero lo principal de San Vicente de Paúl es su identidad de formador de sacerdotes y de misionero popular. San Vicente de Paúl se ordenó sacerdote a los 19 años. Disparate. Tenía todas las papeletas para haber sido un cura adocenado y burguesote y de todo. Que lo fue los primeros años.
hasta que luego ya dijo, no, aquí se trata de ser santo, reorientó su vida y fundó la Congregación de la Misión, los lazaristas se llaman por ahí, o los paules decimos en España, para que formaran a los sacerdotes. Fue uno de los iniciadores de la Escuela de Espiritualidad Sacerdotal en Francia, y luego fue maestro y director espiritual de San Francisco de Sales, nada menos. En fin, un santazo increíble, San Vicente de Paúl. Yo me soñé con él cuando iba a ir al seminario, y yo no sabía por qué me soñaba con él. En una iglesia me llamaba y me soñé, y luego ya me avisaron, pues yo estaba muy nervioso de que no me llamaban en la fecha de entrar en el seminario, y luego me llamaron a los pocos días que tenía que entrar el 27 de septiembre, que es día de San Vicente de Paúl. Y dije, mire, pues por eso me había soñado con él. Bueno, total, que escribe en una carta esto: con mucha frecuencia se echan a perder las obras buenas por querer ir demasiado a prisa y obrar según propias inclinaciones, que se llevan tras de sí la discreción y buen juicio, haciendo parecer como factible y oportuno lo que no es. El bien que Dios quiere se hace casi por sí mismo y sin pensar en ello. El espíritu del mundo es inquieto y quiere hacerlo todo enseguida. Dejémosle de un lado. Nosotros no queremos escoger nuestro camino, sino seguir el que Dios quiera señalarnos. Pidámosle la gracia de trabajar más bien en la práctica de las virtudes que Él vivió en su vida oculta. De manera que fuera precipitación, fueran naturalismos, fuera actitudes pelagianas de que soy yo el que voy a hacer tanto y cuanto, fuera predeterminismos de que tengo que hacer esto y lo tengo que hacer de esta manera y en este lugar. No, toda nuestra ciencia consiste en saber esperar y en dejarnos iluminar por Dios. Es que tengo 26 años, es que tengo 23 años, me dicen a veces, pero desgraciado, que ahora la gente vive hasta los 97. Bueno, va a venir el explotío pasado mañana, desde luego nosotros no vamos a vivir tanto, gracias a Dios. Pero, ¿qué tienes? Si no se trata de los que tengas, ni de los que tenga ella, ni de los que tenga la empresa, ni de los que tengan tus padres, ni de los que se trata de lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera, que es lo que decía la Madre Maravillas. Esa es la sabiduría. Lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Y estas precipitaciones a que os lleva la cultura utilitarista y pragmática y resultadista y americanista de hoy. El americanismo lo definió así León XIII, es el naturalismo, es el no contar con la gracia, es el neopelagianismo, eso es el americanismo, herejía. Bueno, pues eso es lo que está hoy en el mundo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no digo que seamos unos pasivos, bueno, aquí me las den todas. No estoy diciendo eso. Hay que moverse, hay que tomar las providencias necesarias, hay que establecer una estrategia de combate, sí, pero al ritmo de Dios y según sus parámetros, no al tuyo. Toda nuestra ciencia consiste en saber esperar. Decían de San Vicente de Paúl, sigo con él, que su lema era este: con que os quedéis de esto, con esto, en este retiro, para todo el Adviento y para toda la vida, me daba yo por contento. Lema de San Vicente de Paúl: no anticiparse a la divina providencia. No anticiparse. Mirad, cuando tengáis 50 años, que no son demasiados, pero ya son un buen puñadico, pues echaréis la vista atrás en vuestra vida. Veréis momentos muy poco halagüeños por los que tuvisteis que atravesar. Y si tenéis la fortuna de recordar esos momentos, sin inquietud alguna por vuestra parte, sino con un abandono infantil, confiado, muy sereno y muy dulce en la divina providencia, podréis leer vuestra vida como un milagro. Y sé de lo que estoy hablando.
pero hay que dejar a Dios ser Dios. Y en esos momentos hay que poner cara de tonto, no de interesante, ni de angustiado. Hay que dejar a Dios ser Dios. Y te vuelve las cosas del revés. Y te cambia tus planes. Y te lleva por donde tú no soñaste ni programaste, pero que es lo mejor. Como dice Eddie Stein, sé que el Señor me conduce. No sé a dónde me conduce. Me basta saber que es Él quien me conduce. Entonces, cuidado con las precipitaciones, cuidado con los predeterminismos, cuidado con los naturalismos que encuentran en mí un protagonista muy ridículo y muy ineficaz. No anticiparse a la divina providencia. En las cosas de Dios, sigo con San Vicente de Paúl, que no necesita de nuestro trabajo, hemos de temer más que nada la actividad indiscreta con pretensiones de apostolado. Esta le desagrada a él más que cualquier inacción. Cuidado con la actividad indiscreta. Según mis horarios, según mis parámetros, según mis proyectos, según mi prisa. Porque eso no es de Dios. Y es lo que impera hoy. Porque las prisas llevan al afán de estadísticas. El afán de estadísticas lleva a la mundanidad. Y la mundanidad lleva a la nada, por no decir al pecado, claro. Y no son así las cosas de Dios. Son de otra manera. Cuando a veces hoy en la iglesia, muy puntualmente, se observan algunos boom, esta congregación religiosa, de repente, pero ¿cómo ha crecido? O esta. Yo siempre me tiento la ropa con todo eso. Y me dicen, ¿qué le parece a usted de tal realidad eclesial? Porque ahora que no hay metafísica ninguna es cuando más se habla de la realidad. Todos son realidades. ¿Qué vocabularios tan güeros y tan absurdos hemos acuñado? Bueno, pues, ¿qué le parece a usted de tal cosa? Y yo siempre respondo, pues dentro de 50 años le podré responder a usted, y aún así con la boca pequeña, porque yo no soy quien para juzgar, pero dentro de 50 años. Sobre todo cuando se hayan muerto los fundadores y después de la muerte del fundador hayan pasado otros 50. Pues lo estamos viendo, sí lo estamos viendo, en realidades muy turrututú. Entonces, despacito y buena letra. Y yo creo en la santidad, no en el número, porque ese aparato no está en ningún sitio en el Evangelio. Entonces, no encerremos ni la vida espiritual ni el apostolado en coordenadas humanas. No hagamos de él algo pragmático, ni lo encerremos en un organigrama, ni seamos víctimas de resultadismos. No puede reducirse, las cosas de Dios no pueden compendiarse en peso, número y medida. Y creemos que si no se producen resultados tangibles e inmediatos, se fracasa. Y puede más un santo que miles que no lo son y hacen mucho ruido, aunque hagan cosas buenas. Pero dadme un alma que esté en la quinta morada, a donde dice Santa Teresa, pero vosotros lo ignoráis de todo punto porque no os da la gana de leerla, a donde dice que tendríamos que estar todos. En la quinta morada, en la sexta y la séptima ya son palabras mayores, ahí llegó ella y algunos pocos santos, ni siquiera todos los santos canonizados, pero a la quinta sí. La quinta es la unión total con Dios, conformidad absoluta de nuestra voluntad con la de Dios. Ahora, si nos quedamos en la tercera morada, que es donde se quedan casi todas las almas piadosas, vidas concertadas, todo lo que hacen está bien, el horario bien, el vestido bien, sus horas bien distribuidas, sus limosnas a los pobres, su oración, sí, pero almas concertadas nunca acaban de acabar, no dan el salto al heroísmo, no se deciden por la santidad, no se ponen a tiro de Dios a decir lo que quieras, como quieras y cuando quieras. Entonces, eso es, al final, una humanización de la santidad. No metamos a Dios
en estadísticas. Me alargaría sobre esto, pero quiero ir terminando porque vamos al tercer punto. Dice Santa Teresa: amigo es su majestad de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. Ánimas animosas. Este es el tercer consejo. Nunca desanimarse. Hoy podríamos ser muy vulnerables a la tentación del desaliento, porque es todo muy árido, muy difícil, la soledad es grande. Pero contra esto la palabra es la del Adviento: esperanza, esperanza. El fundador de esta casa, un hombre tan chico y tan grande, al que tampoco haríais nada del otro mundo leyéndolo, un español que no haya leído a Santa Teresa y San Juan de la Cruz no puede llamarse español, por muchas bravatas patrióticas que eche. No puede leerse español, no. Que leáis a los prohombres de España, pues bien, leed a los Vázquez de Mella y a los José Antonios y a los oradores que queráis. Como no haya leído a Santa Teresa no me sirve para nada. No, o esos no eran santos y Santa Teresa sí lo es. Y es el sentido común canonizado y es el heroísmo y es España hecha mujer y es todo lo que queráis. Y San Juan de la Cruz, pues menos, si queréis, menos mordiente, menos arranque de personalidad volcánica como era la santa, un temperamento nervioso puro, la santa es sanguínea pura, bueno, pues distinto, ¿no? Pero por aquí ha pasado el Espíritu Santo hermoseándolo todo, dice don Marcelino Menéndez Pelayo cuando abre el cántico espiritual y te viene una ráfaga de perfume, que ríete tú del Loewe 7 o de los Atkinsons. El cántico espiritual, eso es lo más, y entonces la llama de amor viva. Hay que leer a los místicos y a los santos, y luego leer todos. A los Galdós, como os voy a leer yo al final, una cosa de Galdós que os vais a quedar petrificados. Y San Juan de la Cruz dice: solo vivir en fe oscura y verdadera y esperanza cierta y caridad entera. Esto es. Nunca desanimarse. Nunca desanimarse. En el año 404 invaden Roma los bárbaros y luego el Rin es franqueado en el 406. Total que se derrumba todo el imperio romano, ¿no? Un imperio multisecular, omnipotente, invencible, y de repente, a pesar de toda la cohesión interna, ya estaba muy podrido, pero en fin, tenía mucha fuerza económica, política, histórica. Pero vienen los alaricos y los radagasios y lo pulverizan. Se acabó el Imperio Romano. ¿Y ahora qué pasa? Si el mundo entero pivotaba sobre él y la cultura era la grecolatina y todo estaba organizado según ese imperio, y ahora nos lo invaden los bárbaros, transpongámoslo a España. En 40 años los agentes de Satanás, de todos los colores, la han liquidado por la cobardía acrítica, pávida y afeminada hasta un grado repugnante de los españoles. Han pulverizado. ¿Qué pasó con el Imperio Romano? ¿Quiénes reaccionan? Poquísimos. La minoría era vergonzosa, no hubo reacción. Pero ¿quiénes capitanean esas minorías selectas o creativas que reaccionan y rehacen y restauran? Pues un Agustín de Hipona, que estaba en una zona del Imperio Romano muy
secundaria, por no decir muy terciaria y muy deprimida, y en la que después la Iglesia desapareció, en el norte de África. Ahí estaba San Agustín. Y saltaba a Roma y a Milán, y ahí tenía a su amigo y maestro San Ambrosio de Milán, y luego aquellas mujeres del Imperio Romano y de la primera hora del cristianismo, aquella Mónica, sin la cual no tendríamos un Agustín. Esos son los que reaccionan y hacen que de aquellas ruinas se levante una nueva civilización. Y aquellos pueblos que habían caído bajo la zarpa de la barbarie, pues se ponen en adelante de otra manera, saliendo por la tangente pero volviendo al mismo camino. Y viene, por ejemplo, en España, después se podría hablar de la mozarabía bajo el imperio musulmán, en fin, no estamos aquí para dar una clase de historia, pero reaccionan, hacen de la necesidad virtud, se escapan por elevación, lo que no hacemos hoy. Entonces no se desaniman, reaccionan. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, progresar incansablemente, aprovechar las ocasiones, como hemos dicho, saber esperar en una paganización creciente de un mundo que ha vuelto hace muchísimas décadas la espalda a Dios, por no decir muchísimos siglos, y que vive como si Dios no existiese, y que ha pulverizado la civilización cristiana hasta en sus últimas manifestaciones. Y entonces nosotros, pues sí, reaccionamos con el vigor juvenil que provoca la indignación o la acción, sí, todo eso es muy noble y es muy encomiable y no debe ser omitido, debe ser bien estructurado y bien programado, porque quijotadas sueltas no sirven para nada. Pero eso es encomiable, es bueno, pero nuestra reacción, y llamadme ahora espiritualista si queréis, aunque sé que no lo vais a hacer, nuestra reacción es, en primer lugar, la oración y la penitencia. Esta es la reacción. Luego el apostolado, el testimonio, la formación, la acción donde proceda, del campo de la economía, de la política, de los medios de comunicación, hasta donde se nos permita y podamos, pero todo eso sin oración no es nada. Esa oración que definía Carlos de Foucault, aquel tan bravo militar que luego se fue como un pobrecito al desierto, le mataron los tuaregs, y la definía como pensar en Dios amando. Así define Foucault la oración, pensar en Dios amando. Y Santa Teresa, que no es otra cosa, a mi parecer, oración mental, sino estar muchas veces tratando a solas de amistad con quien sabemos nos ama. Y que no sé hacer oración, es que me distraigo, es que estoy allí. Estate allí amándole. No hace falta que pienses en nada, que estés meditando en nada. Lleva tu libro, recurre a él, pero estate amándole. Pensar en Dios amándole. Es una atención amorosa, dice San Juan de la Cruz, que va ilustrando y enamorando al alma hasta unirla con Dios. Y en esa oración se incendia el alma para salir y dar fuego, un fuego del que se ha aprovisionado primero. Así. He venido a prender fuego en el mundo. Et quid volo nisiot accendatur, dice nuestro Señor. ¿Y qué quiero sino que arda? Pues esa es nuestra misión, pero a base de orar y de saber esperar. Hay un joven, relativamente joven, hoy se le seguiría llamando joven, treintañero, casi cuarentón, porque murió a los 44 años, después de una vida absolutamente increíble. Y era, pues, un bon vivant y un conquistador de todas las francesitas monas de los Parises del siglo XVI, porque estudiaba en la Universidad de la Sorbona, muy
gallardete y muy guapo y con mucho apellido de chinchín. Total, que era San Francisco Javier. Y se encuentra con un cura desmedrado y cojo, que también había sido mucha cosa, y al cual Dios le había derribado, Ignacio de Loyola. Y Javier, pues todos los proyectos que tenía, los tira por la borda y se embarca en el ejército de Jesucristo. Y a partir de ahí, pues ya ni se preguntaba si estaba bien o mal, ni si le gustaba, ni si no le gustaba, ni si tenía que hacer esto o lo otro. Total, que antes de embarcarse en Malaca para el Japón, él solo, el 18 de junio de 1549, echarle guindas al pavo de aquellos viajes y de aquellas sociedades indígenas, pues escribe así en una carta: tengo muy presente lo que muchas veces oí de boca de nuestro bienaventurado padre Ignacio, que los de la compañía deben poner todo cuidado y trabajar mucho en vencerse a sí mismos, echando fuera y sacudiendo de sí cualquier temor que pueda impedir el poner toda su esperanza y confianza únicamente en Dios. Todo lo dice un hombre, como digo, que era un torrente de cualidades humanas y que se embarca él solo a misionar a los japonesitos: apréndete una lengua, come murciélagos fritos, en fin, pues imaginaos. Y esto es lo que escribe. ¿Y cómo se pone esa confianza y esa esperanza total y absolutamente en Dios, echando fuera y sacudiendo de sí cualquier temor? Y dice a continuación que se hace así, venciéndose, dominando la sensibilidad e imaginación que causan miedo y paralizan la acción. Sensibilidad e imaginación. Pues dice el santo, aunque es verdad que esta esperanza y confianza divina la comunica su majestad a los hombres según y cómo es servido, pero frecuentemente la comunica mayor a los que en todas las cosas procuran vencerse a sí mismos. Es vocabulario absolutamente ignaciano, porque el de Loyola empieza así sus ejercicios espirituales. Los titula así: ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar la vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Vencer a sí mismo. Así es como se crece en esperanza y confianza. Nada más. Estamos en la novena de la Inmaculada. Y, como os he dicho, voy a terminar con una cosa muy tierna y muy poética y muy verdadera que he encontrado en una obra de uno de mis autores preferidos, que es don Benito el Garbancero. Le llamaban así porque recogía el costumbrismo castizo del Madrid decimonónico hasta el punto de que te venía casi el aroma del cocido espumado de las porterías de la calle de San Miguel o de la del Sacramento. Bueno, pues don Benito Pérez Galdós tiene una obra que se llama Crónica de Madrid, y en ella, por las buenas, se descuelga con esto: primer día de la novena de la Inmaculada, ambientación. Nada menos que ambientación galdosiana para una novena de la Inmaculada. María es la belleza suma, la virtud suma, el ideal de la gracia, de la pureza, del amor. Criatura divina, inmaculada, inocente, resplandece en nuestra religión como astro de luz inextinguible. Es nuestro constante consuelo y nuestra esperanza. Nos admira y nos redime en la tierra y nos llama en el cielo. Es la creación más bella de Dios y la personificación más hermosa de la virtud. Todos la amamos y todos la invocamos con fe. Su mirada penetra en nuestras almas siempre consoladora, inundada de paz y de amor. Miremos a María en estos días mucho, mucho, mucho. Hagamos hoy, desde este domingo, un plan
para ofrecer a Nuestra Señora mortificaciones interiores y corporales, para tomarla de maestra de manera que ella sea la que dulcifique nuestras reacciones y modifique nuestro carácter y nos haga salir de nuestras cosas para estar en las de Dios. Un plan de mortificaciones, un plan de contactos apostólicos dentro de la familia, en las amistades, un plan de lecturas. Qué bonito sería leer en estos días el Tratado de la verdadera devoción de San Luis María Griñón de Montfort, o las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio, o lo que María guardaba en su corazón de don José María Pemán. En fin, libros sobre la Virgen los hay muy bonitos. Lecturas, formación, apostolados, mortificaciones, oración, rosario, ojalá las 3 partes. Y no perder el tiempo, no desaprovechar ocasiones, no desanimarse, saber esperar. En todo eso es maestra Nuestra Señora de la Esperanza, María Inmaculada. Es la novena más bonita del año. Pues vamos a vivirla pidiéndole mucho por tantas intenciones, por la salvación de España,